Bienvenidos niños y niñas de las estrellas, aquí está su príncipe y en este video te voy a explicar la teoría del multiverso. Y yo en mi anterior video, donde te expliqué cómo funciona el tiempo, te había dicho que iba a hacer este video de la teoría del multiverso, porque esta teoría del multiverso está algo relacionada con aquella teoría del tiempo y de cómo funciona el tiempo. Así que te recomiendo que vayas a ver aquel video en el que te explico cómo funciona el tiempo. Te lo voy a estar dejando por aquí arribita, pues porque esta teoría del multiverso también tiene que ver con esto de el tiempo y todo esto. Así que en este video te voy a explicar cómo funciona esta teoría del multiverso, cómo son los multiversos y todo esto. Y pues bueno, esta teoría del multiverso pues significa que hay universos infinitos y todos diferentes. O sea, hay muchísimos universos, muchísimas posibilidades de todo, de que todo puede ocurrir. Y pues bueno, estos universos son diferentes al nuestro, pero algunos son muy parecidos con diferencias mínimas. O sea, hay una versión de ti en cada universo, pero en cada universo te pasan cosas distintas. Algunos universos son muy diferentes, pero otros son muy parecidos. Esto de la teoría del multiverso es casi así como de que todo lo que podemos imaginar, o sea, hay posibilidades infinitas y todo puede pasar. Así es esta teoría del multiverso y así funciona el multiverso. Por ejemplo, hay una versión de ti que es futbolista profesional. ¿Eh? Pues hay una versión de ti que logró ser futbolista profesional y pues es futbolista profesional. Después hay otra versión de ti que logró ser astronauta y que es astronauta. Y después está la versión de ti que eres ahorita, lo que eres actualmente. Por ejemplo, yo, hay una versión de mí que es futbolista profesional y otra que es astronauta, otra que es cocinero. Hay infinitas posibilidades de todo. Y pues la versión que yo soy es que soy el príncipe de las estrellas. Y pues esto es así de la teoría del multiverso. Hay posibilidades infinitas. De que tú pues eres así diferentes cosas y también todo cambia. Por ejemplo, ya te había dicho en aquel video del tiempo, puede que haya una dimensión que sea exactamente igual a la tuya, que estés viviendo la misma vida, pero con diferencias como de que tienes el cabello de color azul. Pero esa es la única diferencia. Hay muchísimos universos, muchísimas posibilidades de todo esto. Y hay algunos universos también muy raros, o sea, que son así muy espontáneos, muy raros. Por ejemplo, hay un universo en el que yo estoy haciendo exactamente lo mismo que ahorita. Estoy grabando este video, un universo exactamente igual a este. Pero de repente, por ejemplo, aparece una jirafa ahorita mismo, detrás de mí. Hay un universo en el que acaba de pasar eso. Acaba de pasar eso que acabo de decir. O sea, todo lo que podemos imaginar y hay infinitas posibilidades de todo. Así funciona esta teoría del multiverso. Y pues bueno, esto funciona así. Hay infinitas posibilidades de todo. Pero también algo que quiero decir es que esta teoría del multiverso, pues nosotros la comprendemos y le intentamos dar sentido y todo esto, pues desde nuestra percepción y nuestra conciencia. Porque, pues como hay posibilidades infinitas, todo puede pasar.
todo lo que puedas imaginar, pero incluso cosas que no podemos imaginar, porque hay cosas que nosotros no podemos imaginar que están fuera de nuestra comprensión y de todo esto. Por ejemplo, imagina un nuevo color. O sea, podemos imaginar muchísimas cosas, hay infinitas posibilidades de todo y todo esto. Y nosotros le intentamos dar sentido y comprender todo esto del multiverso, posibilidades infinitas desde nuestra percepción. Pero claro, la percepción del ser humano es limitada. Como te acabo de decir, imagina un color nuevo. La mente humana, pues normalmente no puede hacer eso. O sea, puede imaginar un montonazo de cosas muy raras, que aparezca un elefante, todo esto. Pero claro, imagina un color nuevo, que no exista. Te va a doler la cabeza si lo intentas. Imagina un nuevo color. Pues hay universos en los que existen muchísimos colores diferentes y en el nuestro también existen muchos colores, pero el ser humano, pues desde nuestra percepción, no puede ver esos colores. Hay otros universos y en este mismo universo colores que nosotros no podemos ver, que no podemos darle sentido y todo eso. Hay un animal que creo que es un camarón, ahorita no me acuerdo muy bien, pero sí era un camarón, una langosta o algo así, que tienen sus ojos, 16 reflectores o algo así, ahorita no me acuerdo bien, pero sí lo vi. Y ese animal puede ver colores que nosotros no podemos ver. O sea, hay diferentes animales extraterrestres y seres que pues pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Colores, ondas de energía, que esto es de lo que yo les hablo en mis videos también de energías. Por ejemplo, el aura, como el aura del Super Saiyajin y todo esto, o sea, nosotros le damos, intentamos comprender todo esto del multiverso y muchísimas cosas desde nuestra percepción. Y claro, algunos pueden entender estas cosas mejor que otros. Por ejemplo, yo logré comprender el Super Saiyajin. Descubrí el Super Saiyajin en la vida real, cómo volar, superpoderes y varias cosas que les hablo en mis videos que otras personas no pueden entender. Y hay otras cosas que yo todavía no entiendo que otros sí entienden. Esto es así. Pero, o sea, es así. O sea, la teoría del multiverso nosotros la intentamos comprender desde nuestra percepción. Existen infinitas posibilidades de todo que ni siquiera nosotros podemos entender. Colores, dimensiones, así como la primera dimensión, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta dimensión. Y así consecutivamente, la sexta dimensión, la séptima, la octava, hay dimensiones infinitas también. O sea, nosotros ya entendemos la primera dimensión, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta dimensión. Estas 5 dimensiones son las que nosotros ya estamos entendiendo hasta la quinta dimensión. Pero hay muchísimas más dimensiones, infinitas dimensiones que están fuera de nuestra percepción. Yo, por ejemplo, ya entiendo esto de la cuarta dimensión y la quinta dimensión. Les he dicho también, por ejemplo, el Super Saiyajin, que es un ser de tercera dimensión y de cuarta dimensión y de quinta. El Ultra Instinto, que es un ser de quinta, que también es de cuarta y tercera dimensión. O sea, todo funciona así, esta percepción de todo lo que puede pasar. Y la teoría del multiverso es así. Existen infinitas posibilidades de todo, infinito, todo es infinito, así como si fuesen burbujas, mundos, de todo lo que puede pasar. Y nosotros estamos en un universo de esas infinitas posibilidades. Así funciona esto. Pero ya les digo, o sea, hay un montón de dimensiones, un montón de cosas que están fuera de nuestra percepción. En los demás universos es igual. En los demás universos, que están pasando así cosas diferentes que, por ejemplo, otro universo exactamente igual a este, pero que tú eres futbolista. Así.
Pues en ese universo también está todo esto de las dimensiones, la cuarta dimensión, la quinta dimensión, y colores y un montón de cosas que no podemos comprender en esta dimensión, ni que aquel tú de aquella dimensión puede comprender. O sea, esto es así. El tiempo, el espacio y todo es así con esto de las dimensiones. Pero bueno, pues es así. Y pues todo esto de las dimensiones, universos, colores y todo esto, si bien es algo que la mayoría no puede comprender, el ser humano no puede comprender, solo es cuestión de tiempo y de que sigamos evolucionando para entender todo esto. Tarde o temprano evolucionaremos y lo entenderemos. Y a veces podemos hacer esto, pero en otras vidas. O sea, porque también uno, es el alma, y, o sea, uno viene, el alma que es uno, pues intenta aprender y todo esto de las dimensiones, aprender cosas nuevas. Y pasamos por diferentes vidas para entender todo esto, de ser animales, humanos, extraterrestres. Esto es un ciclo para entender todo esto, de los multiversos, de dimensiones, de energías y todo esto. El ser humano puede entender todo esto, extraterrestres y varias cosas, pero es como les digo, o sea, el alma es lo verdaderamente importante que viene a aprender todo esto. No sé si me estoy explicando, pero por ejemplo, yo, soy un alma, muy sabia, que yo ya he aprendido muchas cosas y ahorita en mi vida humana que estoy viviendo, he aprendido muchísimas cosas porque ya les he dicho también yo, cuando era niño, desde que era niño, siempre he sido muy especial y he sabido muchísimas cosas, pero no fue sino hasta mis 14 años, con 9 meses a mis 15, que tuve mi despertar espiritual y descubrí muchísimas cosas en esta vida. O sea, yo sé muchísimas cosas que la mayoría de los humanos no saben. El Super Saiyajin, superpoderes y todo lo que les digo en mis videos. Y esto es así. O sea, venimos a aprender y todo esto. No sé si esto tiene que ver con el video, pero o sea, es lo que les quiero decir. Tarde o temprano terminaremos entendiendo y comprendiendo todo esto de las dimensiones y de todo esto. Tarde o temprano, porque les digo, yo entiendo muchas cosas, el Super Saiyajin y muchas cosas que la mayoría no entiende. También hay gente extraterrestres y otras cosas que saben cosas que yo todavía no sé. Pero esto es así, un ciclo. Y ahorita les quiero hablar pues de esto, de que es más allá del ser humano. O sea, yo ahorita mismo pues estoy siendo un ser humano, un niño de las estrellas. Pero es así un ciclo de ser animal, humano, extraterrestre, porque el alma es lo que viene a aprender todo esto de las dimensiones y todo esto. Creo que esto sí es algo muy confuso y que se desvía un poco de lo de la teoría del multiverso. Tal vez esto que les acabo de decir era tema de otro video, pero se los acabo de decir ahorita mismo. O sea, esto funciona así, el multiverso existe, hay infinitas posibilidades de todo y si existe. Y a continuación les voy a decir algunas cosas que puede comprobar esta teoría del multiverso. Pero es así, hay que seguir evolucionando y aprendiendo. Puedes aprenderlo en esta vida de ser humano, en una de ser un extraterrestre o en diferentes vidas, aprender todo esto de las dimensiones, de las energías, el Super Saiyajin, que es algo universal también que les he dicho, y todo esto. Y pues yo en esta vida he evolucionado y aprendido muchísimo. Y les estoy compartiendo toda esta sabiduría. Pero bueno, esto es así. Y ahorita, lo que les voy a decir, es como una prueba de que el multiverso existe. O sea, el multiverso existe, las posibilidades infinitas. Pero nosotros elegimos también en qué universo existir. O sea, estos universos
también están conectados y nosotros podemos cambiarnos de universo, que esto les dije en el video del tiempo, pues también un poquito de esto. O sea, nosotros elegimos conscientemente e inconscientemente el universo y la vida que vivimos. Hay universos infinitos, pero es así, o sea, por ejemplo, con cada acción que tomas, eliges un universo en el que vivir. Por ejemplo, yo que ahorita estoy haciendo videos, se podría decir que estoy eligiendo el universo en el que soy youtuber. Pero si en vez de hacer eso, de hacer videos y todo esto, hubiese elegido jugar fútbol y practicar fútbol y hacer todo eso, hubiera elegido el universo en el que soy futbolista profesional. Y esto funciona así. Con cada acción que vas tomando, conscientemente, inconscientemente, vas eligiendo el universo en el que quieres vivir. Porque les digo, hay universos infinitos. Pero tú también puedes elegir el universo en el que quieres. Por ejemplo, si yo ahorita estoy en este universo en el que soy el príncipe de las estrellas, youtuber o todo esto, que sé todo esto, pero quiero ser futbolista profesional y aquel universo en el que soy futbolista profesional, pues tendría que empezar a jugar fútbol, a practicar y hacer todo esto y tarde o temprano terminaría siendo futbolista profesional. Es como si de este universo en el que estoy ahorita me cambiase a aquel otro universo. Y esto funciona así. Pues de que tú vas eligiendo también el universo en el que vives. Hay universos infinitos, unos muy raros, pero es así. Puedes elegir conscientemente, inconscientemente el universo en el que quieres vivir. Que esto es algo importante. Pero ahorita, por ejemplo, a mí me ha pasado, que esto podría ser, una prueba de que el multiverso existe. Y es que, por ejemplo, yo veo una caricatura que me gusta. La veo y pues yo, recuerdo lo que pasa en la caricatura, lo que dicen en la caricatura, los diálogos, lo recuerdo todo eso. Pero después, cuando la vuelvo a ver, después de un tiempo, todo ha cambiado. O sea, han cambiado cosas como yo lo recordaba, la caricatura no es así, o sea, la caricatura es diferente a como yo la recordaba. Yo la recordaba de una manera y cuando la vuelvo a ver es de otra. No es que tenga mala memoria, sino que en serio siento como que me he cambiado de universo a un universo distinto en el que la caricatura es distinta. Y eso es algo que también te puede pasar a ti, que recuerdas algo, ya sea una caricatura, algo que decían, una frase o algo así, pero es diferente después de un tiempo, como si el universo, el tiempo y todo se alterara. Igual, por ejemplo, recuerdo que mis padres me decían algunas cosas y cuando les pregunto de esas cosas, me dicen que ellos nunca me habían dicho eso, que ellos nunca me dijeron eso y cosas así. Esto de que es diferente, recuerdas cosas diferentes, pasan cosas así. Es una prueba del multiverso. Esto es así, de que todo va cambiando y también nosotros podemos ser así, viajeros de universos y viajeros del tiempo. Pero en aquel video del tiempo te explico un poquito más de esto del tiempo. Pero es así, podemos ser viajeros del tiempo, viajeros de universos, porque les digo, nos podemos cambiar de universo conscientemente o inconscientemente. Las cosas que recordamos cambian y podemos cambiar también todo eso. Por ejemplo, ahorita hay una caricatura que la recuerdo de una forma, pero yo conscientemente puedo cambiar la caricatura, que es algo que les he dicho. Donde va tu atención, va la energía y todo esto, o sea, lo que les digo en mis videos. Tal vez sea un poquito difícil de explicar, tal vez no me esté explicando bien, pero lo intento de la mejor manera que puedo. O sea, ya les he dicho que tú creas tu universo
Tú decides con la energía todo lo que quieras. Que puedes crear, por ejemplo, aquí un balón de fútbol. Como les digo en mi video, donde crear objetos así de la nada. Tú eres el observador que le da sentido a tu vida. O sea, tú eres el poder infinito y puedes hacer lo que quieras. Cambiarte de dimensiones, manipular el tiempo y el espacio, manipular toda la energía, todo lo que quieras, convertirte en Super Saiyajin, cambiar todo lo que quieras. Genéticamente, cambiar genéticamente, y todo eso. Hay una caricatura, pero tú la puedes cambiar, y todo esto. Es lo que les digo en mis videos. El observador es lo verdaderamente importante. O sea, tú eres el que le da sentido a tu vida. Tú lo eres todo. Y es así. Conscientemente o inconscientemente vas eligiendo la vida que quieres, haces todo lo que quieras, porque tú tienes el poder infinito, como te digo en mis videos, para hacer lo que quieras. Y es así. Tú decides todo. Y así funciona esta teoría del multiverso, dimensiones, cosas que están fuera de nuestra percepción y comprensión, pero que tarde o temprano podemos terminar entendiendo en esta vida o en otra vida. Y es así. No sé si entendiste, intento explicarme de la mejor manera, pero es así, ¿de acuerdo? Y pues es así. Ahorita ya les voy a dar el resumen de todo lo que les acabo de decir. Existen posibilidades infinitas, ¿de acuerdo? Infinitas posibilidades de todo y cosas que están fuera de nuestra percepción. Hay dimensiones que están fuera de nuestra percepción y cosas, pero todo es infinito, ¿de acuerdo? Universos infinitos que están coexistiendo y tú eres el que decide todo lo que quieres. Tú tienes el poder infinito para decidir en qué momento, en el qué tiempo, el tiempo en el que vives, el espacio en el que vives y lo puedes hacer todo. Convertirte en Super Saiyajin, manipular el tiempo y el espacio, la dimensión en la que vives y todo. Conscientemente o inconscientemente. Ya les digo, es todo así. Hay universos infinitos, infinitas posibilidades de todo. Pero lo verdaderamente importante es que tú tienes el poder infinito para hacer todo lo que quieras, cambiar de universos, convertirte en Super Saiyan y hacer todo esto. Y funciona así. A los déjà vus y cosas así son pruebas, pues de que a veces te cambias de universo. Te digo, tú recuerdas una caricatura, pero cuando la vuelves a ver es diferente. Las cosas cambian, lugares, personas y todo objeto y cosa que puedas imaginar, tú vas viviendo tu vida, pero van cambiando. O sea, la vida no es lineal, no es lineal, todo cambia en todo momento. Esto puede ser algo que dé miedo, porque es decir, no es lineal, el tiempo no es lineal, como te dije en aquel video del tiempo, el tiempo no es lineal. El pasado, el presente y el futuro están ocurriendo al mismo tiempo, no es lineal. También todo cambia en cualquier momento. La vida en sí, la percepción, lo que percibimos y la vida no es estable. Todo es así y puede cambiar en cualquier momento cualquier cosa porque existen infinitas posibilidades de todo. Puedes hacer lo que quieras y puede pasar cualquier cosa. Puede aparecer atrás de mí ahorita mismo una jirafa, cosas que parezcan muy inestables y cosas así. Convertirte en Super Saiyajin, que para el día de mañana tal vez por ejemplo, tus padres no te recuerden o cosas así, porque hay posibilidades infinitas y todo es así. La vida no es estable y lineal como nos la cuentan. Y esto puede dar miedo porque sientes que no tienes el control, porque cualquier cosa puede pasar y todo esto, pero tú tienes el control absoluto, solo es cuestión de tener mucha energía, como te he dicho, y de saber cómo hacer todo esto para controlar y manipular todo lo que tú quieras, la vida que tú quieras, como te digo en mis videos. Y les digo, o sea, todo esto de las posibilidades infinitas
de que todo puede pasar y no tenemos el control y la estabilidad, puede dar miedo, porque, por ejemplo, a mí ya me ha pasado, que la vida no es lineal y todo es muy así cambiante. A mí ya me ha pasado, por ejemplo, lo mismo que les digo, una caricatura que me gusta mucho y que sé sus capítulos de memoria, de repente cambia. Yo estaba en una dimensión, en un universo, en el que existía esa caricatura que me gustaba tanto, ya me la sabía de memoria. Pero después de un tiempo, como que me cambio de universo y dimensión, y cuando la vuelvo a ver, es diferente. A veces ligeramente diferente, solo cambian unas poquitas cosas, pero a veces parece que sí cambiaron la mitad de la caricatura. Así en la vida. Tú puedes hablar con una persona, preguntarle cosas y cosas así, pero ya después esa persona cambió, como si tuvieses cambiado de dimensión, en el plan de que, pues, ella no recuerda las cosas que te dijo, de lo que platicaban, y cosas así, o sea, todo puede cambiar. Lo mismo, por ejemplo, con los equipos de fútbol. O sea, tú recuerdas un partido de una manera, pero después pasa de otra cuando lo vuelves a ver, la repetición, los títulos que ganan, o sea, todo puede cambiar así. Es como si, pues, todo fuese muy cambiante y todo fuese muy inestable. La vida, normalmente, la mayoría quiere una vida, pues, que sepa, ¿no? O sea, estable. Pero la vida es inestable, como les estoy diciendo, todo puede cambiar. Eso, tú recuerdas una caricatura, pero cambia. Y pues eso te puede dar miedo o algo así porque querías la anterior, la que ya sabías, pero cambió. Y diferentes cosas, espero, pues todo esto, o sea, diferentes cosas, todo cambia, todo lo que puedas imaginar. Así es la vida. Este, y pues esto puede dar miedo, porque es como si no tuvieses el control, pero tú tienes el control absoluto, como les digo en mis videos. Tú puedes elegir conscientemente con mucha energía y todo esto, la realidad en la que vives y cómo vives. Es como te he dicho, o sea, algunas personas pueden creer que dependen de otras cosas, que son dependientes, pero nadie es dependiente. Nada más dependemos de nosotros mismos porque en nosotros está todo el poder infinito. Les digo, en mis videos les enseño todo esto y les hablo de esto, de que tú tienes todo el poder para elegir lo que quieras, convertirte en Super Saiyajin, volar y elegir la dimensión, el universo y todo en lo que vives. Lo mismo, la caricatura que cambió. Tú, si quieres la caricatura que recuerdas, la caricatura que tú conocías, pero cambió. Si tú te lo propones, puedes hacer que la caricatura vuelva a ser exactamente como tú la recordabas. Solo necesitas mucha energía y pues trabajar en ello y saber cómo se hace todo esto y puedes obtener la caricatura que tú recordabas original. Es como les digo en mis videos, solo se necesita la energía y la sensación para hacer todo esto. Y es así, así que no te espantes, no tengas nada de miedo. Nada de miedo malo, porque también existe el miedo bueno, como les digo en mis videos. Pero es así, o sea, por más que todo cambie y parezca que te cambiaste de universo, de dimensión y de todo esto, tú eres el que decide qué quieres hacer, tú eres el que decide tu vida. La persona que quieres ser, el universo en el que quieres vivir. También tengo un video en el que te explico cómo puedes convertirte en la persona que quieres ser y vivir en la película en la que quieres vivir. Y todo esto. Pero es así, tú lo decides todo. Quién quieres ser y la dimensión y todo en lo que quieres vivir. Solo necesitas energía y saber cómo se hace todo esto para hacer todo esto, la sensación, o sea, disciplina. Pero tú con imaginarlo es como imagina lo que quieres y así puedes conseguir todo lo que quieras, ¿de acuerdo? Manipular el tiempo y el espacio, ir del pasado al presente, al futuro, todo lo que puedas imaginar lo puedes hacer tú. Esto es así, ¿de acuerdo? Tú tienes todo el poder del universo y tú eres el que puede hacer todo esto.
pero es así, ¿de acuerdo? O sea, les acabo de decir esto de la teoría del multiverso. Espero que lo acaben de entender como yo lo explico, pero es así. Infinitas posibilidades, puede pasar cualquier cosa, no hay estabilidad. Todo es así, pero tú puedes elegir todo lo que quieras porque tienes el poder infinito. Todo esto, hay cosas que no podemos entender, que las entenderemos ya sea en esta vida o en otras, y muchísimas cosas así, que todo esto son temas para más videos que tendría que explicar mejor, pero bueno, espero que este video te haya servido. Ya veré si después puedo actualizar los videos conforme yo también vaya aprendiendo más cosas. Ahorita mismo te estoy diciendo todo de lo que yo sé y he aprendido, que aunque tenga 17 años, sé muchísimas más cosas que otros científicos y otras personas. ¿De acuerdo? Soy el príncipe de las estrellas. Y esto es así. Te voy a dejar en la descripción todos mis videos y tutoriales para que entiendas más de todo esto. Posibilidades infinitas, todo puede pasar, pero tú tienes el poder de hacer lo que quieras y todo esto. ¿De acuerdo? Así que te voy a dejar todo en la descripción. Dale like a este video y comparte este video para que, porque ya les digo, o sea, mi objetivo es que todo el mundo sepa estas cosas. O sea, yo sé demasiado, muchísimas cosas que ni científicos pueden comprender. Soy el príncipe de las estrellas, un elegido. Mi objetivo es que todo el mundo sepa estas cosas. En serio, necesito que todo el mundo sepa esto porque es mi objetivo de vida. Que todo el mundo sepa todo esto que yo sé. Por eso hago estos videos. Y en serio, quiero que compartas este video en todas partes, que todo el mundo sepa estas cosas. Deben saber estas cosas. Todo el mundo. El Super Saiyajin, superpoderes y todo lo que hablo en mis videos lo tienen que saber todos. Es muy importante. Es así. Pero bueno, seguiré haciendo más videos, actualizaré videos si puedo. Y pues es así. Te dejo todo en la descripción. Espero que esto te haya servido y lo hayas entendido. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.